Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En la clase de hoy vamos a ver cómo tejer un gorro. Se teje muy fácil. El gorro lo tejemos así, de esta forma, en vertical. Podemos tejerlo con agujas rectas, no hace falta tener agujas circulares. Este gorrito tiene costura. Aquí por atrás está cosido. Tiene este hermoso diseño con trenza. Y también lo que hice, agregar este punto elástico uno por uno y cerrar aquí el gorro con el método de I-cord. Queda muy bonita la terminación, se sienta muy bien sobre la cabeza. Este gorrito, lo pueden creer o no, aquí les traigo la balanza, pesa nada más ni nada menos que, miren, 30 gramos. 30 gramos. ¿Qué lana estoy usando? Estoy usando esta lana de Alize Angora Gold. Es un ovillo de 100 gramos y todavía me queda para tejer 2 gorros más. Bueno, y aquí están todos los datos. Si quiere poner el video en pausa, el metraje y todo eso. Para tejer aquí con agujas de 3 a 6. 80% acrílico, 20% merino en su composición. El gorro lo podemos tejer con agujas rectas, ida y vuelta, no hay ningún problema. El número de agujas, el gorro lo tejí con aguja número 3,5 y aquí este punto elástico lo tejí con agujas número 2,75. ¿Para qué lo hice? Para que el gorro aquí se sienta bien sobre la cabeza, ¿no? El elástico se estira un poquito y queda perfecto, el gorro no sale. Yo voy a tejer con agujas circulares, más cómodo para mí, frente a la cámara también, porque con estas agujas un poco imposible, pero ustedes pueden tejer con estas agujas rectas. Bien, después aguja crochet para esconder los restos de lana, tijera para cortar, cinta métrica, aguja lanera para coser. Y claro que sí, tenemos que tejer una muestra. Con agujas número 3,5 montamos 22 puntos y aquí tejí unas cuantas vueltas, no sé cuántas, 10, con el punto jersey. Una vuelta con los puntos al derecho y otra vuelta con los puntos al revés, y el ancho me tiene que dar 9 centímetros, el ancho de la muestra 9 centímetros. 22 puntos montados, 2 puntos del borde, no los cuento, pero les tiene que dar esta medida. Si le da más o menos, entonces tienen que ir cambiando o el grosor de lana o el número de agujas. El gorro está tejido para el contorno de 58 centímetros y aquí en este lugar más ancho, digamos, donde pasa la trenza, sin estirar, 24 centímetros. El ancho aquí donde está el punto ese elástico, 22 centímetros. Y el largo total 24 centímetros. El gorro está tejido en sectores, quiere decir que aquí hay 7 sectores iguales. A ver si lo pueden apreciar, miren, ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Si quieren el ancho más ancho, pueden agregar un sector más. Quieren ancho menos, pueden tejer en vez de 7 sectores 6. Lo pueden ir regulando el ancho del gorro y el largo obviamente también. Nosotros este elástico lo vamos a tejer después. Ahora lo que vamos a tejer es esta parte de aquí hasta aquí. Sobre las agujas número 3,5 voy a montar 50 puntos. Ahí tenemos 2, 3, 4 y sigo montando.
Empezamos a tejer vuelta número 1, punto de borde, paso sin tejer. Este va a ser el lado derecho del tejido. 2 puntos al revés, 16 puntos al derecho, doce, 13, 14, 15, 16. Estos 16 puntos son los puntos que pertenecen a la trenza. 2 puntos al revés, o sea, 2 puntos revés al principio, 16 puntos de la trenza, 2 puntos al revés. Y después de tejer estos 2 puntos al revés, vamos a tejer esta parte. Hasta finalizar la vuelta voy a tejer todos los puntos al derecho. Y finalizamos la vuelta tejiendo 2 puntos juntos al derecho. En todas las vueltas del lado del derecho, vuelta número 1, 3, 5, 7, finalizamos la vuelta tejiendo 2 puntos juntos al derecho, salvo aquellas vueltas donde vamos a tener que subir los puntos. Vuelta número 2, primer punto de borde, paso sin tejer, y voy a tejer como nos presentan los puntos al revés. Voy a tejer los puntos al revés hasta la trenza, hasta estos 2 puntos antes de la trenza. Miren, estos puntos al revés, y miren, tejimos un punto de borde, lo pasé sin tejer, 27 puntos al revés, y aquí estos 2 puntos se nos presentan al derecho, son los puntos antes de la trenza. Entonces en todas las vueltas del lado del revés los tejemos al derecho. Los puntos de la trenza son 16 puntos, tejemos al revés, y aquí tenemos 2 puntos antes del punto de borde, tejemos al derecho, y último punto de borde lo tejemos al revés. En la vuelta número 3, punto de borde, paso sin tejer, tejemos como siempre 2 puntos al revés, y ahora vamos a empezar a formar la trenza. Miren, a ver, vamos a ver aquí, pasamos 4 puntos sobre una aguja auxiliar, y voy a dejar estos 4 puntos atrás de tejido. Tejemos 4 puntos al derecho, y los puntos de la aguja auxiliar también tejemos al derecho. Serían 4 puntos al derecho. Pasamos 4 puntos sobre una aguja auxiliar delante del tejido, tejemos 4 puntos al derecho, y los puntos de la aguja auxiliar también tejemos al derecho. Serían 4 puntos al derecho, 2 puntos al revés, y ahora aquí tejimos punto jersey y vamos a tejer ahora punto Santa Clara. Quiere decir que esta vuelta hasta finalizar voy a tejer con todos los puntos al revés. Estoy tomando el punto por detrás porque me sobresale, para que no sea punto cruzado, o sea, no lo voy a tejer así, sino tomamos el punto así por detrás.
Y finalizando esta vuelta tejemos 2 puntos juntos al derecho. En la vuelta número 4, primer punto de borde paso sin tejer, voy a tejer 26 puntos al derecho, estos 2 puntos antes de la trenza, como siempre en las vueltas pares, tejemos también al derecho. Los puntos 16 puntos de trenza tejemos con todos los puntos al revés, en total son 16 puntos. Dos puntos al derecho, punto de borde al revés. En la vuelta número 5, punto de borde, 2 puntos al revés, 16 puntos al derecho, cinco, 6, 7, 12, 15, 16, 2 puntos al revés como siempre. Y aquí vamos a ver, si aquí tejimos punto revés, vamos a tejer ahora, o sea, si aquí tejimos punto Santa Clara, vamos a tejer ahora 2 vueltas con el punto Jersey. Quiero decir que voy a tejer hasta finalizar la vuelta con todos los puntos al derecho. Y finalizando la vuelta, 2 puntos juntos al derecho. En la vuelta número 6, punto de borde, paso sin tejer, tejemos con los puntos al revés, son 25 puntos, 2 puntos al derecho, se observan muy bien estos 2 puntos antes de la trenza, 16 puntos al revés, dos puntos al derecho, punto de borde. En la vuelta número 7 tejemos 2 puntos al revés, 16 puntos al derecho, son los puntos de la trenza. Fíjense que nosotros vamos a ir cruzando los puntos de la trenza para que no se pierdan, o sea, tejemos 2 veces, tejemos aquí, este es el lado derecho, tejemos 2 veces, 2 vueltas sin cruzar los puntos. Hablo siempre del lado del derecho, o si no 4 vueltas si te contamos derecho y revés, y después cruzamos los puntos. Esta vuelta todavía no toca hacer eso, por eso 2 puntos al revés, y aquí vamos a tejer los puntos al revés. Se acuerdan que tejimos punto Jersey y ahora nos toca tejer hasta finalizar la vuelta con los puntos al revés. Y finalizamos la vuelta tejiendo 2 puntos juntos al derecho. En la vuelta número 8, punto de borde, paso sin tejer, tejemos puntos al derecho, hasta aquí, estos 2 puntos también al derecho, 16 puntos al revés, los puntos de la trenza, y 2 puntos al derecho. O sea, tejemos esta vuelta como se nos presentan los puntos. Vuelta número 9, punto de borde, 2 puntos al revés, y vamos a cruzar los puntos. Podemos hacerlo sin la aguja auxiliar. Miren, contamos 1, 2, 3, 4 puntos,
tomamos 1, 2, 3, 4 puntos. Estos puntos pasamos por delante del tejido, ¿no? Voy a soltar todos los puntos de la aguja. Eso lo hacen si se animan, para no perder ningún punto. 4 puntos pasamos por detrás, así sobre la aguja, y tejemos los, ¿cuántos? 8 puntos al derecho. Si no se animan, pueden usar la aguja auxiliar. Cada uno elige como es más cómodo. Estoy mostrando las dos opciones. Y ahora estos puntos, 4 puntos, tienen que ir por delante de tejido, por eso la aguja por detrás. Voy a pasar 4 puntos sobre mi aguja derecha, así. Sacamos la aguja izquierda y 4 puntos pasan de esta forma. Y voy a tejer estos 8 puntos al derecho. 4, 6, 7, 8. 2 puntos al revés. Y aquí toca tejer con los puntos al derecho. Finalizando la vuelta, 2 puntos juntos al derecho. En la vuelta número 10, primer punto de borde, paso sin tejer y voy a tejer todos los puntos como se nos presentan. Aquí los puntos al revés, después 2 puntos al derecho, 16 puntos al revés, 2 puntos al derecho. En la vuelta número 11, 2 puntos al revés, 16 puntos al derecho, dos puntos al revés, y vemos aquí nos toca tejer puntos al revés, punto Santa Clara, 2 vueltas, bueno, hasta finalizar la vuelta con los puntos al revés, y finalizamos con 2 puntos juntos al derecho. Bueno, vuelta número 12, tejemos como se nos presentan los puntos, con los puntos al derecho, 2 puntos al derecho, 16 puntos al revés, 2 puntos al derecho. En la vuelta número 13, punto de borde, 2 puntos al revés, tejemos 16 puntos al derecho, dos puntos al revés, y aquí vemos me toca tejer con los puntos al derecho. Finalizamos la vuelta tejiendo 2 puntos juntos al derecho, y en la vuelta número 14 tejemos como se nos presentan los puntos. Primer punto de borde y tejemos aquí con los puntos al revés. Son 21 puntos al revés, 2 puntos al derecho, 16 revés, 2 derechos. Vuelta número 15, punto de borde, 2 puntos al revés, y ahora me toca cruzar los puntos. Lo hacemos con la aguja auxiliar. Miren, pasamos 4 puntos sobre una aguja auxiliar atrás de tejido. 4 puntos al derecho, los puntos de la aguja auxiliar pasamos sobre la aguja izquierda y estos puntos tejemos al derecho. Son 4 puntos al derecho. Pasamos ahora 4 puntos sobre una aguja auxiliar delante del tejido,
tejemos 4 puntos al derecho, los puntos de la aguja auxiliar también tejemos al derecho, dos puntos al revés como siempre. Bueno, y aquí tenemos que tejer con los puntos al revés, finalizando la vuelta, 2 puntos juntos al derecho, y en la vuelta número 16 tejemos como se nos presentan los puntos. Tejemos con los puntos al derecho, derecho, 16 al revés, 2 al derecho. En la vuelta número 17, 2 puntos al revés, 16 puntos al derecho, a ver aquí qué pasó, ahí está, 15, 16, 2 puntos al revés, bien, y aquí tejemos con los puntos al derecho, últimos 2 puntos juntos al derecho. En la vuelta número 18 tejemos como se nos presentan los puntos. Aquí tejemos puntos al revés, después 2 puntos al derecho, 16 puntos al revés, 2 puntos al derecho y último punto de borde. Como siempre tejemos al revés. En la vuelta número 19, punto de borde, tejemos 2 puntos al revés, 16 puntos al derecho, dos puntos al revés, y aquí voy a tejer con los puntos al revés, últimos puntos tejemos 2 puntos juntos al derecho. Bueno, vuelta número 20 tejemos como se nos presentan los puntos. Aquí tejemos puntos al derecho, todos al derecho, 2 derechos, 16 revés, 2 al derecho. En la vuelta número 21, 2 puntos al revés, cruzamos los puntos 1, 2, 3, 4, tomamos 4 puntos por delante, primer, segundo, tercero y cuarto por detrás, y tejemos estos 4 puntos al derecho. Pueden usar la aguja auxiliar. Y aquí la aguja por detrás, 4 puntos sobre la aguja derecha y primeros 4 puntos sobre la aguja izquierda. Tejemos 4 puntos al derecho, 1, perdón, tejemos 8 puntos al derecho, 4 y 4, 8, 2 puntos al revés. Aquí está la trenza. Bueno, y aquí tejemos con los puntos al derecho, finalizamos 2 puntos juntos al derecho. Vuelta número 22 tejemos como se nos presentan los puntos. Vuelta número 23, 2 puntos al revés, 16 puntos al derecho,
2 puntos al revés. Bueno, aquí toca tejer puntos al revés hasta finalizar la vuelta. Finalizamos como siempre tejiendo 2 puntos juntos al derecho, y en la vuelta número 24 tejemos como se nos presentan los puntos. Bueno, tejí un segmento. Estos segmentos van a haber 7 en total. Pero ¿qué pasa con estos puntos? Ahora en esta vuelta que vamos a tejer voy a subir estos puntos. Sería la vuelta número 27. Tejemos 2 puntos al revés. Aquí nos fijamos si hace falta cruzar los puntos o no. Bueno, por ahora no. Podemos ir anotando las vueltas también, ¿no? Bueno, voy a tejer 16 puntos al derecho. Dos puntos al revés. Ahora fíjense bien este detalle. Nosotros después de trenza y 2 puntos al revés, sobre la aguja tienen que quedar 17 puntos. Y tengo que subir aquí 12 puntos. O sea, cada sección que vayamos a tejer, porque se tejen todos igual, respetamos la trenza, ¿no? Aquí siempre finalizamos la vuelta con 2 puntos juntos al derecho. Tejemos este diseño, pero ahora me toca tejer en esta vuelta, subir los puntos. 17 puntos aquí, los tejemos al derecho. Nos fijamos bien cómo tenemos que tejerlos. Bueno, se tejen todos estos puntos al derecho. Último punto también al derecho, porque vamos a seguir tejiendo esta vuelta. Punto derecho el último. Y aquí voy a subir 12 puntos, así, miren. Subimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y aquí por último, a ver, ¿dónde está? Ahí, 12 puntos. Y nuevamente sobre las agujas tengo que tener 50 puntos. Esta vuelta la número 28 tejemos cómo se nos presentan los puntos. Aquí vemos cómo tejimos estos puntos, tejimos al revés. Quiere decir que voy a tener que tejer, primer punto de borde, paso sin tejer, estos puntos al revés, pero los voy a tejer no al revés así, sino va a quedar aquí un hueco grande, ¿ven? Ahí. Si no, voy a tejer estos puntos revés retorcido, o sea, quiere decir lo voy a tejer por detrás, como revés retorcido para que quede bien. Tomamos el punto ahí por detrás. Si por ejemplo me tocaría tejer estos puntos al derecho, lo mismo, en vez de tejer al derecho así, tejemos al derecho por detrás, derecho retorcido o revés retorcido, en esta única vuelta donde estos puntos que subimos son 12 puntos. Así va a quedar mejor. Bueno, son en total 12 puntos. Y aquí ya sigo tejiendo normal, con puntos al revés. Bueno, y finalizo la vuelta. Cómo se nos presentan los puntos. Y cómo sigo tejiendo. Lo mismo, respetando la trenza. Ahora me va a tocar realizar aquí los cruces de puntos. 2 puntos revés. Tejemos todos estos puntos, en este caso ahora al revés hasta finalizar, y finalizamos tejiendo 2 puntos juntos al derecho. Y así voy a repetir estas secciones cuantas veces sea
hace falta. En mi caso voy a tejer en total 7 secciones de estas. Depende del ancho, digamos, del gorro, ¿no? Del contorno de la cabeza. Bueno, miren, en total tejí 7 sectores. Aquí podemos observar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Voy a tejer esta vuelta, voy a subir los puntos, voy a tejer la vuelta del revés y vamos a cerrar los puntos. O sea, esta vuelta la voy a tejer como que si fuéramos empezando a tejer otro sector. O sea, tengo que subir estos puntos. Son 12 puntos. Bueno, aquí tejemos según nuestro dibujo. 2 puntos revés, 16 al derecho. Bueno, tejí todos estos puntos y ahora voy a subir aquí 12 puntos. Cuatro, 6, 7, 8, 11 y último 12, y voy a tejer una vuelta más antes de cerrar los puntos. Bueno, tejer la vuelta del revés, como se nos presentan los puntos. Los tengo que tejer aquí al derecho, entonces voy a tejerlos derecho retorcido porque subimos los puntos. Se acuerdan que les conté derecho retorcido. Si tejo al derecho así de esta forma, va a quedar aquí un hueco muy grande, no es lo que queremos, por eso derecho por detrás. Si toca tejer puntos revés, entonces bueno, revés retorcido, ya les había mostrado, y si no, derecho retorcido. Bueno, y aquí tejo según según cómo se nos presentan los puntos y cerramos los puntos. Voy a tejer 2 puntos juntos al derecho y así voy a cerrar todos estos puntos. Son 50 puntos en total. Bueno, aquí cortamos la hebra. Bueno, así está quedando. Ahora lo que vamos a hacer es tejer aquí un elástico uno por uno y cerrar con el método de I-cord. Para eso, desde este lado derecho, lado revés, lado del derecho, aquí donde está la trenza, voy a subir los puntos. Voy a subir los puntos con aguja de menor tamaño, menor número en mi caso, a ver si me había olvidado, 2,75. Voy a subir los puntos. A ver, empezamos por aquí. Vamos a agregar una hebra, hacemos el nudo y empiezo a subir los puntos. Así voy a subir, tomamos este punto, la trenza de esta forma, así. Y así voy a subir todos los puntos hasta aquí. Voy a tejer elástico uno por uno. En mi caso son 2 centímetros. Son más o menos 7 vueltas. Primer punto paso sin tejer. Y aquí también voy a tejer un punto derecho, un punto al revés. Empiezo con el punto al revés. Retorcido, o sea, revés, tejemos por detrás, punto derecho también por detrás.
esta vuelta tejemos punto derecho y punto revés retorcidos. ¿Para qué? Nuevamente, si tejemos punto al derecho así, va a quedar de este lado un hueco muy grande. O sea, no va a quedar bien, por eso revés retorcido, derecho retorcido. Quiere decir punto revés por detrás, derecho por detrás, revés, derecho. En las próximas vueltas tejemos punto de borde. Si el punto se nos presenta al derecho, lo tejemos al derecho. El punto que se nos presenta al revés, lo tejemos al revés. Elástico uno por uno. Punto derecho, punto revés. Revés, derecho. Bueno, entonces voy a tejer 6 vueltas más. Y ahora voy a cerrar los puntos con el método I-Cord. Primer punto paso sin tejer, punto derecho, 2 puntos tejemos juntos al derecho, pasamos estos 3 puntos sobre la aguja izquierda, de nuevo voy a tejer un punto al derecho, otro punto al derecho, 2 puntos juntos al derecho. Y voy a pasar 3 puntos sobre la aguja izquierda. Tejemos punto derecho, derecho, 2 puntos juntos al derecho. De nuevo 3 puntos sobre la aguja izquierda. Repito, derecho, derecho, 2 puntos juntos al derecho. Bueno, y así voy a seguir cerrando los puntos. Este método nos permite que el punto elástico quede bien en su lugar, que no se estire. Termino la vuelta de la siguiente forma. A ver, aquí toca tejer 2 puntos al derecho, 2 puntos juntos, dos puntos al derecho, dos puntos juntos al derecho y aquí este punto este último punto voy a deslizar primero segundo punto y después primer punto, y así terminando. Bueno, voy a dejar suficiente largo de la hebra para poder coser más o menos así. Es mejor más que menos. Bueno, y por último nos va a faltar realizar la costura. Bueno, y así sale este hermoso elástico. Y ahora lo que vamos a hacer es juntar derecho con derecho y simplemente realizar la costura.
Bueno, corazones, eso fue todo por hoy. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios y nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.